¿se jubilaba uno en la Edad Media? Entonces, la respuesta corta es no, al menos, en cualquier caso, no como es el caso hoy en día. Pero las personas no necesariamente trabajaban hasta su muerte en ese tiempo, y de hecho, habían encontrado soluciones que eran bastante bien vistas. Te explico esto en unos minutos. Para empezar, lo que entendemos por jubilación es el hecho de retirarse al menos parcialmente de la vida activa y continuar con la esencia de su vida. Fuera de este contexto, hay dos factores en la Edad Media que podrían llevar a esta situación. El primero es, por supuesto, la edad de la persona en cuestión. Según historiadores, en general se consideraba que uno era viejo después de los 50 o 60 años. Se estima que en el siglo XIII la esperanza de vida rondaba los 50 años para todas las clases sociales, con la excepción de los campesinos pobres, quienes, en este caso, tenían una esperanza de vida de unos años menos que eso. Pero estamos lejos de una esperanza de vida de 30 años, como a veces se escucha. El segundo factor es, sin duda, la capacidad de un individuo para trabajar. No existía una verdadera edad de jubilación en ese periodo. Incluso si se tenía en cuenta el envejecimiento real del individuo, como veremos, a menudo resultaba en que cada uno seguía trabajando tanto como podía. Por lo tanto, surge la famosa pregunta: ¿qué sucedía cuando ya no se podía trabajar? Bueno, en el caso de los plebeyos, es decir, las personas que no eran nobles, es decir, la mayoría de la población, y por lo tanto, la mayoría de nuestros antepasados, los hijos tenían la responsabilidad de cuidar a sus padres. Aclaro que no eran leyes, con algunas excepciones locales, sino una norma social respaldada por recomendaciones religiosas que se implementaban de manera diversa en la práctica. Estos ancianos continuaban aportando a la vida familiar y comunitaria, pero de un modo distinto. Todos eran considerados como archivos vivientes y se les consultaba de esa manera. En cuanto a las mujeres, cuando podían, asumían un papel de apoyo y asistencia para las más jóvenes, su familia y su comunidad. Paralelamente, se las consideraba normales, con variaciones según las épocas, ya que la Edad Media abarca varios siglos. Por lo tanto, se consideraba normal para aquellos que podían poner recursos a un lado, justamente en previsión de esta fase y de este momento de su vida, como sigue siendo el caso en algunos países del mundo. Pero debido a esto, no existía ninguna forma de jubilación similar a la que conocemos actualmente. Sí, pero varía mucho según la población. Para los campesinos, existían dos modelos principales con variantes según las costumbres locales, cuando alcanzaban una edad que les impedía continuar adecuadamente con su actividad. La primera consistía en que los padres del hogar cedieran todo o una parte de su propiedad a uno de sus hijos, generalmente un hijo. A cambio, el hijo garantizaba el alojamiento, la comida y asignaba parte de los ingresos generados a sus padres. Esto permite, en la práctica, jubilarse y recibir una pensión. La segunda era que los padres mantuvieran sus posesiones para controlar los ingresos, mientras cedían el trabajo manual a uno de los hijos, designado como heredero de la propiedad. ¿Había diferencias entre estar en la ciudad y en el campo? En el caso de los plebeyos urbanos, eran todos aquellos que no eran campesinos, nobles ni religiosos. Los rurales carecían de una particularidad. Muchos trabajadores urbanos pertenecían a gremios de oficios, hermandades o incluso a los tres simultáneamente, que funcionaban como grupos de interés y sociales. Cada estructura tenía su regla, recaudaban cuotas para su funcionamiento y, en muchos casos, parte de estas cuotas podía ayudar a un miembro del grupo, en dificultades o incapacitados para trabajar. Los ancianos que ya no podían trabajar estaban incluidos en esto, recibiendo así una especie de pensión de jubilación. Luego hay otros ejemplos de jubilaciones en Francia fuera de estos grupos sociales. Por ejemplo, el rey de Francia, Felipe VI, seguía pagando su salario a los oficiales que ya no podían ejercer su cargo, por ende, brindando un tipo de jubilación. Podemos tomar el ejemplo de Luis IX, también conocido como San Luis, quien regularmente hacía caridad a los plebeyos, quienes no podían trabajar por razones de enfermedad o edad, con el fin de permitirles salir de la miseria en la que se encontraban. También sucedía que un señor se hacía cargo económicamente de los últimos años de sus sirvientes, hombres de armas y sus familias, asegurando una forma de jubilación. Pero todo esto dependía de la buena voluntad de una persona, a veces de costumbres y normas sociales, pero no de leyes. Del lado de la autoridad política, encontramos, tanto para la población rural como urbana, exenciones de ciertos deberes civiles, como la corvea, impuestos y obligaciones militares. En la Edad Media europea, la lógica era que la vejez comenzaba a los 60 o 70 años, algo común en todo el occidente medieval. Y si no teníamos hijos ni nadie que nos cuidara, ¿qué pasaba entonces? Si éramos pobres, vivíamos mal. De lo contrario,
dependía de nuestra clase social y trabajo. Te explico eso. Si eras pobre, tenías muchas posibilidades de terminar socialmente marginado y en la calle, mendigando. Si tenías algunos recursos, sin importar tu clase social, podías comprar una jubilación en un monasterio. Algo que se desarrolló principalmente desde el siglo XIV. Pero esto aplica a la población general. ¿Y los nobles y el clero? Para la nobleza, generalmente tampoco era necesariamente cómodo. Según la historiadora Shulamit Shahar, no existía una jubilación real. Para los señores, su autoridad sobre su dominio era hereditaria, y solo se transmitía a su muerte, por lo que tenían que asumirla hasta entonces, y no podían retirarse. En la práctica, sin embargo, existían acuerdos que permitían a un señor incapaz de cumplir con sus deberes hacerlo por otros medios, confiándolos, por ejemplo, a un tercero capaz. El medievalista Florian Besson, a quien consulté sobre el tema y amablemente me informó y revisó. Encontrarás el enlace a su sitio en la descripción. En el siglo XIII en el Reino de Jerusalén, los caballeros nobles tenían el derecho de retirarse después de los 60 años, lo que es un ejemplo de retiro noble. Así, quedaron exentos de sus deberes militares, pero seguían recibiendo los ingresos de su feudo, que funcionaba como una pensión. En cuanto a los religiosos, el funcionamiento comunitario de las diferentes órdenes creó naturalmente una situación en la que los miembros más ancianos de la comunidad recibían la asistencia de los demás. De hecho, algunos monasterios preveían pensiones para sus miembros ancianos, conscientes de esta realidad. ¿Y qué pasa con los sacerdotes, que forman parte del clero pero no de un monasterio? También se preveían pensiones para no dejarlos desamparados cuando ya no podían cumplir su función. Les agradezco sinceramente por ver el video. No olviden darle like y suscribirse. Es crucial para el canal ya que nos ayuda mucho y es gratuito. Hagan sus preguntas o comenten si les gustó. Esto también es importante y gratis. Y ahora que saben cómo podría haber sido la jubilación en la Edad Media, les voy a hacer una pregunta. ¿Saben desde cuándo existe Francia? Si no saben responder a esta pregunta, les invito a ver el siguiente video. Sí.